En este momento estás conectado a la señal de Hobby FM. Aquí escucharás las mejores canciones acompañadas de excelentes programas que harán tu día a día más alegre. Recuerda, somos Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Hola gente, ¿sí? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega del podcast radio de lo micro a lo macro. Hoy nos encontramos de nuevo con Felipe Díaz. No hay primera sin segunda, ¿cierto? Así dicen. Gracias, Mauricio. Lo tenemos de nuevo para la segunda parte que quedó pendiente hace 2 semanas. Hoy vamos a estar hablando sobre termodinámica de agujeros negros. ¿Cómo están? Bueno, ya soy de la casa ya. Sí, no. Turi, Felipe y Claudio los radiocontroles. ¿Qué tal su semana? Estuvo bien helada esta semana. Sí, Todo resfriado. Estamos todos resfriados, yo estoy todavía sigo... me acaban de contagiar. No, de aquí no te salvaste, estamos el Felipe resfriado, yo resfriado, tú resfriado. Allá en la U también están todos resfriados. Sí. En mi casa también, todos resfriados. El Damioncito, mi abuelo también estuvieron resfriados. No, ya... Se pasó. el lab. O sea, es que no tengo retorno, voy a subir. Sí, yo tampoco. Ahí me subiste a mí. Así que... Ahí. ¿Aló? Ahí sí. Sí, ahí está. Vamos a partir con un temita. Y sorry por lo tarde, pero vamos a partir con un temita igual. El tema se llama Keiki Okaina, el de Paul Isaac, y espero que les guste. Yo creo que a ustedes les va a gustar, es como más o menos de su onda. Bien relax. Ojalá. No. Así que vamos con el temita, Claudio, por favor, y después volvemos al tiro con termodinámica de agujeros negros. Un chiquitito, estaba preparándose, está horneándose. ¿Y ese tema por qué? ¿Algo en especial? No, es uno de mis temas favoritos cuando estoy así como relajado. Uno igual tiene como sus temas favoritos de YouTube cuando estudia. Por lo menos, De los regalones. claro, cuando yo estudio igual pongo música. O sea, cuando estoy estudiando y sé lo que tengo que hacer. Cuando estoy muy concentrado y estoy estudiando algo que no cacho, ahí no puedo con música, pero... No. De eso hablamos el otro día, yo ponía podcast para estudiar, porque la música me desconcentro, me voy en la bola. No, yo tampoco. Antes ponía música para estudiar, pero ya... Como que ahora está un poquito más difícil la materia, ya no puedo. Claro. Así que, O para programar, igual es para agradable. programar solamente tengo que poner, no sé, música como puro... Música de ascensor. Mr. Robot. Porque... A lo Minecraft. música de Minecraft. Entonces vamos con el tema, entonces. Keiki Okaina, de Paul Isaac. This song goes out to the Mana Ayohana and everyone out there practicing sustainable living in themselves and for the community. Mana ai, mahalo for the pa'iai. In a time when a culture could die, if you take away the water, our precious vai. Oh mana ai, mahalo for the pa'iai. In a time when a people could cry, 'cause they're abusing the aina, aole malama. So let's not feed our hunger with greed. It's time we plant the seed and remember true Hawaii, Kanaka Maoli. Don't let it die. Don't say that we didn't try to break on through the lies. I look into the inside, a kua gaidai. Like Opelu in the sea, a skui must be. Planting kalo to feed our family, singing our songs to help each other along. Keiki Okaina, stand strong.
can talk about sustainability, but most of this land is leased to companies who could care less about the people, and the land they grow upon just becomes a chemical farm. They're doing harm. And what have these companies done for us anyway? Most of the food they grow just gets sent away to another place. Then they say it to our face. If we didn't have them, we'd starve in just a few days. Well, our way, we are here to make our stand today. And I know there's a lot of people out there who feel the same way. Don't let them trick you, they're out to deceive. But everyone's entitled to what they believe. So I'll be chanting Manai, Mahalo for the Pai. In a time when we look through the lies, stared them in the eyes and told them that this truth wears no disguise. And like Opelu in the sea, a school we must be, planting kalo to feed our family, singing our song to help each other along. Keikio Ka'aina, stand strong, stand strong. Like Opelu in the sea, a school we must be, planting kalo to feed our family, singing our song to help each other along. Keikio Ka'aina, stand strong. Keikio Ka'aina, Keikio Ka'aina, stand strong. Children of the land, Keikio Ka'aina, stand strong. Oye, pero buenísimo el tema. Por fin te pusiste un tema bueno. Ah. No. Te va a matar, las personas los que No, sí, mataron están sus buenos temas te también. van a matar. Es que este es un clásico del estudio. Siempre aparece por en YouTube. La playlist siempre aparece. No, o sea, ¿qué estará haciendo ahora? Relajadísimo. Componiendo más. Sí. Me dio Sí. ganas de tocar guitarra con que lo escuche. Igual estaba difícil. No me fijé, la verdad. No caché el acorde, pero igual esos temas así son complicados. Pero bueno, no vamos a perder más tiempo. Vamos de llenito con lo que es la termodinámica. Felipe, si es que nos puede explicar más o menos en palabras simples para simples mortales, Claro. qué es lo que es la termodinámica, porque uno lo escucha y se asusta. La gente en la casa, la abuelita en la casa, el niño en la casa se asusta cuando le dicen termodinámica. Claro, la termodinámica es el estudio o cuando tú estudias ciertas propiedades de un sistema físico, no sé, uno siempre en física única está estudiando un bloque que se mueve, etcétera, pero uno siempre dice, primero vamos a hacerlo como partícula puntual, ¿cierto? Y después, si es que podemos crecer un poco, lo hacemos con volúmenes, vamos estudiando. Cuando uno quiere incorporar lo que nosotros entendemos como temperatura, lo que día a día decimos tenemos calor, etcétera, queremos ver cómo reaccionan ciertos sistemas cuando incorporamos esta nueva propiedad física. ¿Sí? Y el estudio de eso es lo que nosotros llamamos termodinámica. Es mucho más que eso, pero en palabras simples. Y todo partió con... no fue Carnot, pero fue cuando primero la gente trató de estudiar cómo cambiaban los gases. Entender primero qué eran los gases. Y cuando hicieron el estudio de los gases, vieron que estos tenían una cierta temperatura, vieron que a estos les podíamos cambiar el volumen, los podíamos meter en ciertos reservorios, digamos. Y esto es lo que nosotros entendemos hoy en día como temperatura, pero claramente es algo mucho más. Nombraste la palabra calor y temperatura. Claro, Así, son cosas distintas. ¿qué sería la diferencia? Claro, cuando la gente dice temperatura es lo que nosotros entendemos por temperatura, ¿cierto? Es como la descripción cualitativa de cuando nosotros decimos, no sé, que no estamos cómodos, una sensación térmica, ¿cierto? Ujú. Entonces nosotros le llamamos eso temperatura y es como queremos saber literalmente, hoy día ya sabemos lo que es, pero hoy día entendemos como la energía promedio cinética de las partículas que se están moviendo, ¿ya? Eso es lo que llamamos temperatura. Y acá la gente tiende a confundir porque piensan que calor es lo mismo que temperatura, o piensan que calor es una temperatura alta. Pero en verdad el calor es la transferencia de energía, cuando tienes cuerpo en contacto, o cuando tienes un cierto sistema físico, sea el que sea, si es que tú tienes temperatura y esa temperatura cambió, eso significa que hay un cambio de energía en el sistema. Y ese cambio de energía se le llama calor, cuando está relacionado a un cambio de temperatura. Ujú. Ahora también puede haber calor si es que tú no has cambiado la temperatura, que ese sería el caso que cuando tú estás derritiendo algo o lo estás cambiando de estado, por ejemplo, si tienes hielo a 0 grados y tú le metes calor al sistema, o sea, Energía. Tremenda energía al sistema. existe una transferencia de energía al sistema.
Y si es positiva, entonces se va a derretir. El calor igual puede ser negativo, digamos, sería si tú le quitas temperatura al sistema. O en este caso no estoy cambiando la temperatura, pero el hielo lo voy a cambiar de fase. Y ya no voy a tener un sólido, voy a tener un líquido. Y ese líquido que sale, las gotitas de agua que salen por el hielo, salen a la misma temperatura. ¿Ya? Incluso siendo que me costó calor, me costó energía, derretir el hielo, la temperatura no cambió. ¿Ya? Y cuando derrito completamente el hielo, después si le sigo inyectando calor al sistema, ahí voy a cambiar la temperatura. Entonces esos son los dos como misconceptions que existen entre calor y temperatura para la gente. Digo. Yo de lo poco que me acuerdo de termodinámica, que bueno, en termodinámica nosotros como estudiamos los parámetros macroscópicos de los microscópicos, como decía el Felipe, la temperatura es como el Claro. promedio de la energía cinética de las partículas que conforman ese sistema. Para que la gente entienda, la energía cinética es El movimiento. el movimiento de las partículas. Claro. Sí, entonces, claro, es muy importante diferenciar lo que llamamos un sistema macro y un sistema micro, ¿cierto? Macro si es grande, algo físico que vamos nosotros ver con nuestros humanos, micro, algo ya chico que necesitamos un microscopio, como hablamos hace 2 semanas. De lo micro a lo macro. Por supuesto. Y claro, es que cuando empezó el estudio de la termodinámica, que fue creo que cerca del 1800, cerca de 100 años después o 50 años después, llegó el estudio de lo que no se sabía todo el día si existía el átomo, ¿no? Entonces, cuando llegó Boltzmann, cerca del 1880 creo, por ahí, entre el 1880 y el 1900, él inspiró, él fue uno de los que llevó la bandera de que existía el átomo, y él lo que sacó fue su teoría cinética de los gases. Entonces él estudió a los gases como si fuesen simplemente partículas muy separadas que nosotros no podemos ver, y cada una de esas partículas tiene una cierta velocidad, ¿cierto? Entonces cuando chocan van generando más energía, y esa energía nosotros la llamamos temperatura, ¿ya? Y con esto él llegó a ver que en verdad nosotros cuando hablamos de estas propiedades que son temperatura, que son cosas macro que nosotros estábamos viendo, él llevó la bandera de que el átomo existe, y la gente le hizo bullying por eso, se agarró con... O sea, antes de Boltzmann trataban los gases como un continuo. De hecho, y después, era peor después de aún, Boltzmann, como un discreto. no solo los gases, sino que todo. Ellos pensaban que todo, no se sabía en verdad qué eran, pero la gente pensaba que todo era una energía nomás. Entonces, Estaba el éter también, mucha gente le Claro. llamaba éter a esa cantidad que no sabían. claro, y que nosotros mismos estábamos hechos solo de un conjunto de energía, como lo que hoy día la gente que, no sé cómo, no quiero ser despectivo, pero hay gente que dice que todo es energía, etcétera. Bueno, la gente en el 1800 también pensaba así. Y Boltzmann fue más allá y dijo, pucha, en verdad esto es estudio de estadística nomás, pues tengo que ver los promedios, tengo que ver las probabilidades de que choquen, esto es un estudio de estadística, y él empezó la revolución de lo que es la mecánica estadística. ¿Y por qué empezó esto? Bueno, eso empezó un poco después, porque él antes de eso, él llegó a describir algo que nosotros hoy día no sabíamos muy bien, que se llama la entropía, o sea, en ese momento no sabíamos muy bien, que es la entropía, ¿ya? Que era una propiedad de lo que mostraban los gases o ciertos cuerpos cuando teníamos temperatura, que cuando tenemos la entropía se puede ver como el desorden, hay gente que le llama el desorden o el orden, pero Boltzmann fue el primero que puso una fórmula para la entropía, o la más famosa, digamos, la primera como exitosa, que es simplemente la entropía del logaritmo de los microestados. Entonces, si tú tienes un macroestado, no sé, esta agua, si tienes esa configuración de agua, tienes que poner en el logaritmo todos los microestados posibles que pueden formar ese macroestado. Y eso lo llamo entropía, ¿ya? Bueno, la gente le hizo bullying, pues decían que era estúpido. Él era, Los microestados posibles. claro, todos los microestados posibles que te pueden dar la misma configuración ¿Es macro. una probabilidad? Claro, la entropía en verdad es una probabilidad, se llama mecánica estadística. O sea, no es que sea una probabilidad, pero está basada en probabilidades, ¿ya? Es una suma de probabilidades. Es como lo que hablábamos de la mecánica cuántica, es un estado de la... Sí. Bueno, Gibbs después lo hizo en términos de probabilidades. Ya eso se llama la entropía de Gibbs o ecuación de Gibbs. Y de hecho después fueron más allá y empezaron a existir la entropía de información, que es la entropía de Shannon, o incluso la entropía de von Neumann, que fue el entrelazamiento que hablamos el otro día. Entonces la entropía está ligada a las probabilidades, como dices tú, pero tiene que ver es como contar. Tengo estos microestados, ¿cómo yo los puedo ordenar? ¿Cuántas formas posibles de ordenar yo tengo para que me den ese macroestado, que es el agua? Eso es como combinatoria. ¿verdad? Claro, cómo yo puedo combinar los microestados. Y la gente le hizo bullying, y él era famoso, él era súper... Él había hecho varias cosas súper importantes. Tenía un prestigio. Sí, de hecho tenía una silla allá, creo que era en Viena, él es de Viena. Tenía una silla ya, tenía un puesto importante, y él se fue de vacaciones después de que le hicieron mucho bullying, digamos, y él se suicidó en las vacaciones, frente a su hija. O sea, su hija y su esposa salieron, y él cuando volvió estaba colgado en el baño, digamos. Cacha, desde ese tiempo el bullying ya haciendo de la suya. ¿verdad? Sí. Qué terrible. ¿verdad? Y 2 años después mostraron que su ecuación estaba bien. A él le escribieron en la tumba, tú vas a Viena, están los montes, digamos, y está su tumba y tiene escrito
entropía es proporcional al logaritmo. Oye, qué de los- terrible, bueno, no me sabía esa historia. No, tampoco. Qué Me perturbado, terrible. weón. No, no. Sí, así que no No. molesta. Bueno, hay gente que es media crackpot, pero si alguien tiene, si alguien muestra una ecuación, quizás no está tan mal, digamos. Sí, no, pero como tanto el bullying, ¿cómo tuvo que haber sido el bullying que le hicieron? Claro, para y eso que él para está, te matí? eso que él estaba apoyado por Maxwell, que también es uno de los fundadores de la mecánica estadística. En ese tiempo el Maxwell tenía el prestigio que tenía Sí, ahora, ¿no? sí, él había fundado el electromagnetismo ya en ese Ya momento. estaba ya. Sí, ya sabían quién era Maxwell y también estaba Gibbs, que también ha sido uno de los físicos más Y los dos importantes. estaban apoyando Los dos eran partidarios de que el átomo existía, pero aún así, allá en Viena, en Austria, lo destruyeron a Boltzmann. Y eso que sus clases se llenaban. Pues, están unas historias escritas en algunos libros de que él hacía sus clases y se repletaban, eso que le daban a él el salón más grande, y se llenaba y la gente se sentaba en el suelo solo para ir a escuchar a Boltzmann. Y eso porque el amor que tenía por la física, o cómo él explicaba todas las ideas locas que él tenía, la gente lo iba a escuchar, y aún así él está deteriorado mentalmente por todo lo que le estaba pasando. Claro. ¿Cachai? Que los mismos pares lo... Un güey que no tendría por qué haber sufrido eso, ¿cachai? Inteligente, seco. Quizás qué más pudo haber aportado Claro, si es que claro. no se hubiera... Es que gente súper importante también era quienes lo criticaban, pues no era cualquiera. Entonces él fue a dar un seminario y estaban los editores de las revistas científicas, los editores de los libros, digamos, y lo empezaron a atacar, digamos. Entonces él era sensible, digamos, y de un día para otro se mató. O sea, no de un día para otro, pero llegó a eso. Ay, qué terrible. Igual ahí en las altas ligas la competencia debe ser diferente. ¿Ah? En las altas ligas de la física la competencia debe ser diferente. Imagínate ahí. Y en Sí, eso, pero la- como tanto como para tirar así. Sí, pues, Tirar tanto para abajo al compañero, weón. no, me imagino que en esos pero- tiempos el ego debe ser Claro. mucho más, pues porque Sí, en ese tiempo sí. hoy día ya es más fácil de tener acceso a la información, pero en ese tiempo lo realmente privilegiado no. Entonces así él fundó lo que es la entropía, que en verdad la entropía es un poco más que el desorden o el orden, tiene que ver como yo cuento los microestados, digamos. Sorry que estoy. También la entropía, más que eso, te tiene que decir cuánta información tú tienes sobre el sistema o cuánto te falta para entender el sistema. Entonces nosotros podríamos, una cosa importante de la entropía es que habla mucho sobre cómo corre el tiempo. No sé si se acuerdan que la semana pasada yo le hablé que el tiempo era una dimensión distinta. Sí, el aceite. El aceite, pues teníamos las 3 dimensiones de agua y un aceite que era la distinta. Entonces, ¿por qué esa es de aceite, digamos? Nosotros la llamamos aceite porque solo va hacia un lado, ¿cierto? Entonces, si tú vas a ver las ecuaciones que existen incluso hasta hoy día, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Newton, digamos, la distancia entre planetas, la que quieras, nunca te hablan sobre por qué el tiempo va hacia la derecha, ¿sí? O solo va hacia un lado. Lo único, también los diagramas de Feynman tienen las ecuaciones más complicadas que quieras, lo que te dicen son patrones. Tienes un sistema y si es que el sistema hace esto, se va a ir para allá, si es que hace esto, se va a ir para atrás. Incluso si es que tú pones el tiempo al revés. Pero eso simplemente tú estás describiendo cómo se comportaría el sistema si es que tú lo que conoces está bien. Pero nunca hemos podido entender hasta ese entonces por qué el tiempo va hacia un lado. Y luego con el estudio forzoso de la mecánica estadística, la revolución de la mecánica estadística, salió las leyes de la termodinámica, que son 4 principios. Y la segunda ley, que es la más importante, dice que en un sistema cerrado, digamos, a un sistema que yo no le estoy molestando, no le estoy metiendo energía, la entropía siempre va a crecer. ¿Ya? Entonces yo tengo esa agua que está en un sistema cerrado, nadie lo está alterando, la entropía de ese sistema siempre va a crecer hasta llegar a una entropía tan alta que lo vamos a llamar equilibrio térmico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esa agua ya tiene una entropía muy alta porque ya está en un equilibrio térmico. A menos de que el plástico no sea tan buen aislante y haya mucha diferencia de temperatura, entonces el agua se va a calentar, ¿cierto? Así que eso se llama equilibrio térmico y eso es un estado muy entrópico. ¿Okay? Eso es lo que nosotros llamamos equilibrio térmico. Es muy entrópico porque hay muchas formas de que eso ocurra. ¿Okay? Hay muchos microestados que van a llevar al mismo estado, macroestado. En cambio, por ejemplo, si pensáis en el Big Bang, por ejemplo, el Big Bang era algo que era suave, era súper denso, estaba uniforme, estaba a una temperatura muy alta, entonces las probabilidades de que eso ocurra es muy baja. Hay muy pocos microestados que te van a dar eso, entonces la entropía del Big Bang es muy bajita. Entonces piensa, la entropía del Big Bang es muy bajita, explotó, empezó a distribuirse de forma uniforme, digamos, empezó a expandirse de forma uniforme, y en un momento llegamos a lo que es hoy día, que es un punto que todavía tenemos una entropía muy baja. ¿Cómo yo sé que todavía tenemos entropía baja? Porque primero existimos nosotros, y segundo hay millones de estrellas en el universo, ¿cachai? Entonces hay pocas posibilidades de que eso ocurra, ¿te fijáis? La vida no es algo que sea como fácil de hacer, por eso es que todavía no nos comunicamos con los extraterrestres. Bueno, eso es más... Pero eso porque estamos nosotros. Si no tuviéramos nosotros, podríamos decir que la entropía entonces No, pero es sí. un poco más alta. Sí, claro, Porque no seríamos como... o sea, tampoco hay que ser tan egocéntrico, pero el hecho de que existan los agujeros negros, todavía hayan supernovas pasando, todavía habían colapso entre planetas, entre agujeros negros,
todas estas cosas, quiere decir que todavía hay demasiada información que yo no sé del sistema. O desorden, hay gente que por eso lo llama desorden. ¿Te fijas? Entonces, si te ponía a pensar, en un momento, si el universo se sigue expandiendo como se está expandiendo, que hablamos la semana pasada o antepasada que no sabíamos, va a llegar un momento en que nosotros no va a haber nada, va a estar todo tan separado, vamos a alcanzar el equilibrio térmico, todos los cuerpos van a estar a la misma temperatura, ya no van a haber agujeros negros, se van a ver todos evaporados, digamos, van a haber pura enana blanca o café, no sé, ustedes saben. Marrón. Marrones, enanas marrones, y en ese momento la temperatura va a ser muy alta, o sea, la entropía va a ser muy alta, porque no va a haber nada, va a ser muy fácil armar ese estado. En ese momento el tiempo debería dejar de existir. ¿Okay? En ese momento, si es que un humano llegase, si es que lo que conocemos como vida en ese momento, no deberíamos reconocer lo que es tiempo. ¿Te fijas? ¿La entropía va siempre en aumento entonces? Sí, en un sistema cerrado. Y el universo es un sistema cerrado. Entonces tú puedes tener un sistema en que tú puedes bajar la entropía, digamos, pero si es que tú bajas la entropía, no sé, si es que tiene algo que está en equilibrio térmico y le quita un poco le quita un poco de temperatura, quizás tú le bajes la entropía a ese sistema, pero el hecho de que tú hayas hecho eso, agregaste entropía. ¿Te fijas? O sea, lo que te cuesta, la entropía que te cuesta a ti sacar la entropía a un sistema es más alta que la que tú le vayas a quitar. ¿Te fijas? Ahí va a aumentar igual. Claro. Por eso dicen que siempre tiende a aumentar la entropía. Sí. Bueno, en verdad, Interesante. pero tú mismo dijiste que la entropía era como algo de probabilidades. Igual existe, si es que el universo, si es que tiene infinito tiempo, entonces que algo sea muy poco probable no significa que no vaya a ocurrir. Claro. En un universo con tiempo infinito, todo suceso va a ocurrir, si es que tiene una probabilidad muy, muy pequeña. Y una de las probabilidades es que la entropía sea muy chica, digamos. O sea, por lo que entendí, el mejor amigo de la entropía es el equilibrio, Claro. en el ejemplo que estáis dando. Claro, lo que llamamos equilibrio térmico es un sistema con mucha entropía. ¿Ya? Y eso es porque, Está definido así porque hay muchos microestados que llevan a eso. en cambio, algo que está variando, no hay como una combinación de estados que me den... Durante el proceso de combinación, mientras yo todavía no alcanzo el equilibrio termodinámico, todavía la entropía es baja. Que es distinto a complejidad, la gente se tiende a confundir. Porque obviamente es mucho más, si tú tienes café, le echas leche de soya, no sé, vegano, sorry. Le echas leche de soya. Pero animal, ¿cómo es? Claro, animalista. Discúlpame. Se va a mezclar y eso es si ustedes quisieran modelar eso, simular cómo se mezcla la leche con el café, sería algo muy complicado, ¿cierto? Porque primero están a temperaturas diferentes, tienen que hacer mecánica de fluidos, es súper complicado el problema, pero la entropía de eso es mucho más baja. Pero eso no significa, ¿te fijáis? Es complicado de hacerlo, de describirlo, pero no significa que la entropía sea alta. Ya ahí hay una cierta confusión, ¿ya? Eso se le llama complejidad, ¿ya? Entonces fíjate, el Big Bang tenía una complejidad muy baja, porque era muy fácil de describir, ¿cierto? Una cuestión muy densa, una cuestión con temperatura, siempre la misma temperatura, algo muy fácil de describir. La entropía empezó a subir y llegamos nosotros. La complejidad también fue subiendo, porque describir todos esos procesos de inflación son súper difíciles. Llegamos a un punto en que está la vida y todo lo que conocemos, y ahí la complejidad alcanza su pic, digamos. Pero después, si es que el universo llega, la entropía va a seguir subiendo, entonces va a estar más ordenado el sistema, entonces la complejidad va a bajar. ¿Cachai? Entonces no tienen que confundir entropía con complejidad, no es lo mismo. ¿Ya? ¿Se parece igual? Sí. O sea, es como fácil de- confundirse. Temperatura y calor. Sí, po. Entonces por eso la segunda ley de la termodinámica te dice que el tiempo tiene que ir solo hacia un lado. Y eso es porque el universo tuvo un inicio, digamos. ¿Cachai? Entonces esa es la primera vez que nosotros veríamos por qué el tiempo va hacia un lado, lo que le llaman la flecha del tiempo. ¿Te fijáis? Entonces tú podés pensar en la vida como algo de entropía negativa. Tú tenías algo del equilibrio y nosotros lo vamos a molestar. ¿Te fijáis? De hecho fue Schrödinger el que escribió un libro que se llama ¿Qué es la vida? What is life? Y trata exactamente sobre la entropía. En la vida de un punto de vista más termodinámico, ¿no? Claro. Interesante. Y sorry si me agarro el micrófono, si hablo mucho. No, está bien. Pero- Pero podríamos hacer un capítulo completo de Claro. entropía. Pero ¿qué tiene que ver esto de la termodinámica con el agujero negro? ¿Qué es un agujero negro así en palabras bien Sí. simples? Un agujero negro es cuando tú tienes por ejemplo, las estrellas están hechas de una masa que adentro tiene reacciones nucleares, ¿cierto? Entonces está haciendo un proceso muy complicado y está haciendo explosiones en su centro. Esas explosiones hacen que la masa que está dentro quiera salir hacia afuera. Pero al mismo tiempo la estrella es tan pesada que la gravedad está quiere atraerla hacia el medio, ¿cierto? Entonces como un equilibrio entre gravedad y las reacciones nucleares. Llega un punto en que la estrella acaba su combustible y ya no hace reacciones nucleares, y si es que la gravedad es suficientemente grande, si tiene suficientemente masa, se va a empezar A colapsar. se va a empezar a centrar
en un puro punto, en el centro de la estrella. Ujú. Ya ahí viene lo que es el límite de Chandrasekhar, etcétera. No todas las estrellas van a terminar así, o una supernova puede terminar así, etcétera. Pero si si tiene una masa crítica, entonces esto va a ser una cuestión tan densa en el espacio-tiempo que va a hacer que la curvatura alrededor sea casi infinita y va a haber un punto en especial, que es el centro de la estrella, o ahora agujero negro, pues quizás puede ser no una estrella, puede ser un objeto más masivo, pero es lo que... El centro de eso es donde el espacio-tiempo se rompe, o sea, tiene una curvatura infinita y es el punto más denso. Y ahí está toda la masa del agujero negro, lo que llamamos singularidad. Y como vimos, hace 2 semanas teníamos tanta curvatura alrededor que los rayos de luz, después de pasar un horizonte de suceso, ya no pueden salir. Entonces no hay nada que pueda salir después del horizonte. ¿Y qué pasa? Jacob Bekenstein, que murió hace como 4 años, él mostró en su tesis de doctorado que uno puede asociar una entropía a los agujeros negros, ¿ya? Y fascinantemente él mostró que la entropía de los agujeros negros era proporcional al área del horizonte, al área superficial del agujero negro, ¿cachai? Desde este punto. Y después, un año después, llegó Stephen Hawking y hizo lo que es lo que hizo radiación de Hawking, que fue también lo que hablamos hace 2 semanas. ¿Ya? Como se evapora el agujero. Claro, entonces tenemos una temperatura y tenemos una entropía, ¿ya? Para el agujero negro. Entonces el agujero negro se comporta como un sistema termodinámico, que nosotros podemos estudiar con lo que sabemos de mecánica estadística, digamos, ¿ya? Y tenemos unas 4 leyes que son análogas, que las creó Hawking. Y es increíble porque son... La ley 0 de la termodinámica habla sobre el equilibrio térmico de los cuerpos y te dice que un objeto que está en equilibrio térmico tiene una temperatura constante. En el agujero negro pasa algo similar. En el área, en el horizonte de suceso, la temperatura, la gravedad superficial de ese punto es siempre constante, ¿ya? Tenemos la ley primera de la termodinámica que te dice cómo cambia el calor. Ya tiene que ver con el cambio de energía que tú le metas al sistema. En un agujero negro es análogo, pero el cambio de energía sería el cambio de masa. Y los parámetros que tiene de trabajo, digamos, el agujero negro son solo 3 parámetros. O sea, solo hay 3 parámetros que tú tienes para escribir un agujero negro, que se llama el teorema del no pelo. Ya, cualquier otra propiedad física la llamamos pelo. Y Roger Penrose mostró que los agujeros negros son calvos, digamos, no tienen pelo. Entonces tú el agujero negro solo lo describes por su masa, por su rotación, su spin, digamos, su momento angular, y por su carga eléctrica. ¿Ya? Entonces acá hay algo raro porque tú, no sé, imagínate tiras cualquier cosa. Tira, no sé, una abuelita. No sé cómo no ser cruel en esto. La abuelita siempre el ejemplo de todo. No, ya tira a alguien malo adentro. Un terraplanista. Claro, terraplanista al agujero negro. Y no sé, pues él es un sistema súper complicado, ¿cierto? Súper complejo de escribir vida. Y el sistema en sí tiene, no sé, tiene momento cuadricular, qué sé yo, varias propiedades físicas complicadas. Y lo único que te va a volver el agujero negro va a ser un cambio de masa, un cambio en la carga eléctrica y un cambio en la rotación. ¿Te fijas? Entonces hay información que yo perdí, ¿ya? Y parte de esa información va hacia el centro del agujero negro. Y Bekenstein mostró que no toda esa información va al dentro, sino que el centro de información se queda en el horizonte, se queda afuera, justo en el horizonte de suceso. No cae. Claro, o sea, toda la materia cae, pero cierta información no es materia, ¿ya? Tienen que tener eso. Ya. ¿Ya? La información la medimos en qubits. ¿Sabes lo que es un qubit, cierto? O un bit, perdón. ¿Sabes lo que es un bit? No. Un bit es cuando se llama binary digit, que es cuando puede ser un 1 o un 0, ¿ya? Es como nosotros medimos información, como los computadores trabajan, etc. Como un boolean. Claro, un booleano. Entonces, un bit es algo que puede ser o sí o no, ¿cachai? Una ampolleta prendida o una apagada. Entonces tú, si formáis más bits, no sé, 64 bits, tenéis 64 factorial combinaciones entre apagado y prendido, y ahí puedes entregar mucha más información, ¿te fijáis? Pero ¿cómo hacen eso de la información en el borde del agujero negro? ¿Cómo eso? No, pues lo que... No sé, pues la gente me imagino que debe pensar que allá en el computadora o una cosa así, ¿no? ¿A qué te referís con un bit allá? Claro, Un bit de información alrededor de un agujero negro. Que lo que te dice es que la entropía del agujero negro, que tiene todos los grados de libertad de cómo moverse, todas las formas que se pueden armar los microestados para formar el agujero negro, es suficiente solo saber lo que pasa en el horizonte para formar el agujero negro. ¿Ya? Y cuando cae información en el agujero negro, como hay cambios solo de esos 3 parámetros, hay cierta información que se perdió. ¿Cachai? Entonces, la primera ley te dice eso, y lo que es más impresionante es la segunda ley, porque ya vimos que la segunda ley de la termodinámica nos dice que el tiempo va por un lado, pero porque la entropía siempre crece, ¿cierto? En un sistema cerrado. Entonces, si tenía un puro agujero negro y nadie lo estaba molestando, lo que te dice es que la entropía también tiene que crecer, significa que el área del agujero negro siempre va a crecer, ¿cachai?
Entonces, el área de un agujero negro, si tú le tiras algo, el área tiene que crecer. ¿Ya? Y no hay ningún proceso, el único proceso capaz de violar esta ley es radiación de Hawking. Porque ahí de verdad tú estás tirando algo al agujero negro, estás cambiándole la masa, pero está saliendo información. Pues esa información de la radiación de Hawking igual sale del horizonte. Sí, pues. No Sí. sale desde el centro. Claro, entonces ahí el área debería bajar un poco, porque yo le quité masa al agujero negro, ¿ya? Y la entropía va en contra de la masa. Y acá pasa algo más chistoso que el calor específico del agujero negro. Calor específico significa cuánto me cuesta calentar algo. ¿Cachai? Si tiene más calor específico, me cuesta más energía calentarlo. ¿Te fijáis? El calor específico de un agujero negro es negativo. ¿Te fijáis? Entonces, si yo le meto energía, le bajo la temperatura. Y esto es por la radiación de Hawking, digo. Esto, ¿ya? Oye, No, sí, contraintuitivo. Sí. es contraintuitivo. Pero es como lo que hablamos, porque sale una antipartícula, entra, esa antipartícula te roba masa, y la partícula que sale se llevó temperatura, ¿cachai? Entonces tú le metiste energía al sistema, que fue que le tiraste a un terraplanista, le metiste energía, y lo que el agujero negro lo que pasó es que tiró cierta información para afuera, y eso radió, y ahí se enfrió, digamos, ¿cachai? Me imagino que detectar esa radiación mediante un... debe ser, pero... No, Eso no lo han hecho. no, si lo hablamos hace 2 semanas, que era más chica que la... Es nano Kelvin. está detrás del fondo De microondas. Es de nano kelvins, entonces el fondo de microondas está a 3 Kelvin. Entonces un nano Kelvin es mucho menos, no podemos medirla. Por ahora. Sí. Ahí está la No. pega. Bueno, no sé si se puede. O sea, la naturaleza ya te pone una barrera de 3 Kelvin, no sé. Claro. Y bueno, ya ahí está después la última ley, que la tercera ley de la termodinámica te dice que tú no puedes alcanzar el 0 Kelvin, el 0 absoluto. Bueno, para el que no sepa lo que es un Kelvin, es nosotros cuando salieron los Celsius, que estamos acostumbrados los chilenos, decimos el 0 va a ser el congelamiento del agua y el 100 es la ebullición del agua. Entonces tenemos graduado en 100 partes. Los gringos ocupan el Fahrenheit, ellos ocupan 32 como el congelamiento y 212 como la ebullición. Entonces está partido en 180 partes. Entonces alguien dijo, pero ¿cómo yo no voy a poder definir temperatura solo usando física? ¿Por qué tengo que ocupar puntos específicos o números que se le ocurrió a Fahrenheit o a Celsius, ¿cachai? Y lo que hicieron fue ocupar un termómetro de gas. Y lo que hace el termómetro de gas es ver cómo cambia la temperatura si es que yo cambio la presión. Y la mayoría de los gases mostraron que si tú tenías presión 0, iba a llegar a lo que es el 0 Kelvin, que es menos 273.15 Celsius. O sea, no se llegó. O sea, como que, si mal no Se recuerdo, extrapola. claro. Sí. Sí, Completan la línea. tú tenías un dato y no tienes por qué cambiar el dato más acá, entonces la vas a seguir nomás. Y la última ley, hay un análogo para los agujeros negros, y es que tú no puedes alcanzar la temperatura 0 de Hawking en ese punto, digamos. ¿Ya? Y entonces estos son los análogos de la termodinámica de agujeros negros, y tiene un sinfín de cosas realmente súper entretenidas. Bueno, estamos corto de tiempo, pero una de las cosas más impresionantes es que Bekenstein, cuando encontró esta entropía que era proporcional al área, al mismo tiempo mostró de que si tú tienes un volumen, la máxima cantidad de información que puede almacenar ese volumen es proporcional al área también. ¿Cachai? Y ahí empieza todo lo que se llama el principio holográfico. O sea, También lo nombraste la semana Sí. antes pasada. claro, ahí empieza todo lo que es el principio holográfico, que el argentino Maldacena fue el primero en dar un El ejemplo Che. concreto, el Che. Y nada, pues los agujeros negros, si te ponía a pensar, tienen mucha entropía. Tienen mucha entropía porque son proporcionales al área, que el área ya es grande. Y la constante de proporción es gigante. Es 1 sobre el largo de Planck al cuadrado. Y ahí el largo de Planck es súper chiquitito. ¿Ya? Entonces tiene una entropía muy alta, y nosotros sabemos que el universo en sí es un punto de baja entropía hoy día. Entonces los agujeros negros tienen como toda la información del universo. ¿Cachai? Casi toda la información del universo tiene que estar en un agujero negro. Y si el universo en sí es un cierto volumen, toda su información debería también ser capaz de estar en un área también. ¿Cachai? Entonces ahí empieza lo que la gente llama el universo holográfico. Quizás nosotros estamos en un holograma. Por eso se llama holográfico, porque si tú tenías un holograma, el holograma, lo único que tú necesitas son las partes de afuera, ¿cierto? Como si yo fuera un holograma, solo me hacen las curvas y nada que está dentro. Y con eso tú ya tienes toda la información de mí. Por eso se llama holográfico. ¿Cachai? Entonces podría existir lo que es el universo holográfico, como universo como un holograma. Y eso ya es como ciencia ficción, pero igual en eso. O sea, es como que el matemáticamente- universo sea una proyección de, no sé, estamos en 3 dimensiones, que sea una proyección de algo 2D, una cosa así. Bueno, es que toda la información, lo que te dice el principio holográfico es que si tú tienes un cierto universo, no es necesario saber,
lo que hay dentro. Lo único que necesito saber es la información que está afuera, el área. Una dimensión menos. Me acuerdo Claro. que el profe Contreras también decía que, por ejemplo, ¿cómo se llama? La integral de Stokes y todo eso, mediante la superficie, puede escribir un volumen y como que para él eso era holografía. No sé si... Tenemos stock. Sí. Mm. Sí, Y de Gauss también. O sea, Mediante una superficie tú podías describir un volumen y claro, siempre daba como ese ejemplo para aterrizar esta cosa. sí, o sea, igual es mucho... Es mucho más complicado, pero es como... O sea, Sí. ponernos a hablar de teoremas, sí, pero básicamente eso, es que mostraron que tú lo único que necesitáis para describir un sistema entero es la información que está afuera, es la máxima información. Es como que en el borde de esta mesa es lo que nosotros pudiéramos medir y no Claro. tiene información No de tiene aquí, información de sobre aquí lo que hay adentro. dentro. Pero cómo obtener esa información todavía no está... No, ahora si tú querías ya hablar como de experimento y cosas así, eso ya es mucho más complicado. Ya porque medir entropía ya es difícil. No, sí, pero todavía no, me refiero que todavía no se desarrolla eso de para poder obtener la información alrededor de un agujero negro, o está en desarrollo. ¿Cómo No, es que lo único que tú necesitas saber es su área. Con eso tú ya tienes la entropía, ¿cachai? Pero lo que sí, todavía hay una paradoja de la información porque si tú tiraste al terraplanista, el terraplanista va a llegar al centro. Entonces, cierta información quedó encodada, no sé cómo se dice, encoded, quedó como Codificada. codificada en el horizonte, digamos, en el área, pero cierta información cayó. Entonces, igual hay cierta información que yo perdí, ¿cachai? Porque yo tampoco sé sobre el momento cuadricular del terraplanista, solo sé que la masa del agujero negro creció, o su momento angular, o su carga eléctrica, ¿cachai? No se puede saber recuperar todo entonces. Claro, todavía eso está en... Veremos. Son las paradojas, digamos. Bueno, el tiempo siempre se pasa volando con Oh. el pipe. Sorry por hablar tanto. No, está bien, estuvo interesante, estuvo intenso. Espero que la gente haya entendido la casa. Vamos a tener que hacer la parte 3 y 4 y 5. Cuando quieran, feliz vengo. Así que con esto estamos llegando al final. ¿Algunas palabras al cierre, Felipe? No, pues gracias a ustedes, chiquillos, por difundir la física a la gente que no tiene acceso, digamos. Que la verdad es que la otra vez me retaron. Sí. Porque no le dije palabra al cierre al Felipe. me retaron así. Oye, ¿me hay dejaste hablar? unos mensajitos acá en las redes sociales. Tenemos al Guatón Natural que dice felicitaciones. Armando Ortiz Espinosa dice hoy por fin puedo ver el programa. Un saludo, cabros, el mejor podcast de Chile por lejos. Oye, un saludo al Armando que fue papá hace poquito, por eso no nos había escuchado él. Y nosotros lo extrañamos, por nosotros, Sí. nosotros Nos le preocupamos. preguntamos, oye, ¿dónde está el Armando? Sí. ¿Qué estamos haciendo algo mal? Porque él, desde el primer capítulo que nos seguía. Así que felicidades Y a por él. otro lado, Guatón Natural dice súper tema el de hoy. Sí. Bueno, gracias. Y sí, pues yo le hago alumnos, como les venía diciendo, yo le hago clases a alumnos de primer año de bachillerato, le hago otros que son de segundo año de medicina, cosas de ese estilo, como no de física. Y hay varios cabros que se interesan, yo les recomiendo el podcast, porque Gracias. weón, son temas súper interesantes que no sé por qué la gente les tiene tanto miedo. De repente es culpa del profe de colegio que no era tan apasionado. Sí, Yo honestamente tuve malos profes de física. Sí, yo. Honestamente. Profe, si me estáis escuchando, tú sabéis que... No voy a decir el nombre, pero tú sabéis que no erais tan bueno. No hiciste la pega. Claro, tú sabéis que la pega no la hacéis tan bien. No, gracias chiquillos. Bueno, saludo a mi polola, a la Dani. Y Claro. bueno, a mi familia, ya no sé. ¿Te queréis despedir con un temita, Turi? Ya, pues, pero para el momento, para el peor momento o al final, nada, pero no importa ya. Vamos con un temito que es de Lo Haces Falso, se llama Séptimo Cielo. Es uno, bueno, tengo varios favoritos, los que me conocen saben que es uno de mis grupos favoritos. Se separaron, lastimamente. Pero Briseño siempre anda leseando ahí en Bellavista, sí. sí, pues, no, hace poco, como hace 2 semanas, sacó un disco, pero solo... ¿El demandado o no? Sí, está bueno. Oh, ¿hay un fan aquí entonces? Sí, no, igual lo he visto un par de veces. Sí. No lo he visto como solista así en bar, que es como... Ah, yo sí. Sí. Lo he visto más como Hace Falso, como 4 veces. Pero tengo ganas de verlo como solista. Vamos. Así que vamos con eso. Chao, hasta la próxima. Después de esto nos despedimos. Vale, cabrón.
sangre